Vamos a explicar brevemente en este video cómo hacer cálculos de granulometría para datos de sedimentos, pero entonces vamos a usar primero RISGRAN en R para hacer estos cálculos. Lo primero que tenemos que ver es cómo serían nuestros datos granulométricos, que lo más fácil es tabularlos en una hoja de Excel y tiene que tener este formato donde en las columnas vamos a tener los tamaños de grano en micras. Entonces estos tamices están por tamaños como se ha realizado en las prácticas y podemos poner el peso de la fracción que estuvo por arriba de 4000 micras. Y esto lo hacemos para cada muestra. En este caso, en este ejemplo, cada fila representa una playa diferente en que se le hizo la medición granulométrica. Y para todas estas, Jacó, Herradura, etcétera, todas estas playas, no hubo material retenido en el tamiz superior de 4000 micras, salvo para Playa Blanca, donde hubo 7.06 gramos, y para Costa de Pájaros, que estuvo con 2.26 gramos. Y seguidamente en las otras columnas ponemos los valores para los otros tamices, como el de 2000, que sería el segundo tamiz, 1000 micras, 850 micras, 710, etcétera, reduciendo en valor hasta que tenemos las 63 micras, que es el tamiz que está antes del fondo, y el valor de cero acá representaría partículas menores que 63 micras. Entonces se apunta el peso que se obtuvo en la medición en la balanza granataria. Esto se escribe en un Excel y se guarda con el formato .csv. Hay que guardarlo con el formato de valores separados por comas, .csv. Una vez guardado ya lo podemos abrir en RStudio. Entonces abrimos un script nuevo en este programa RStudio y vamos a pegar las librerías que son necesarias para poder hacer este tipo de análisis, que sería la más importante, RISGRAN, que es la que va a hacer el análisis granulométrico, y añadimos otras para posibles gráficos que se vayan a realizar, como Soil Texture, Lattice, RJava y una extensión para exportar archivos a Excel, la librería XLSX. Entonces, una vez cargadas, ya podemos abrir el archivo. Es muy importante aquí que la primera columna en nuestro archivo, como vimos el formato anterior, tienen que ser las muestras. Y vamos a ponerle que el título debe ser falso en los comandos para que lea los valores de los tamices como los títulos ya cuando se haga el análisis. R va a crear los nombres de esas columnas a partir de los tamaños de micras de los tamices. Y el punto decimal es en los datos que vamos a leer en .csv de Excel. Entonces se debe ubicar la sesión en esta pestaña sesión y ubicar el directorio de trabajo en donde tenemos guardada la base de datos. Le damos buscar en directorio y en este caso yo lo tengo en documentos en una carpeta que se llama R. Y aquí nos dice que está leyendo nuestro directorio de trabajo a partir de esa carpeta en documentos. Y ponemos ya lo que sería el comando para que lea la base de datos de .csv que teníamos nuestros valores. En ese caso le pusimos and grind site al archivo. Como mencionamos, los títulos de la matriz tienen que estar en falso y le decimos que la primer fila va a ser los títulos. Entonces le ponemos row names igual a 1. Le decimos que está separado por punto y coma, si es el caso, y después que los decimales tienen punto. Esto es importante para que lo pueda leer el programa. Y a este objeto que vamos a leer .csv, le vamos a llamar gran1 para mayor facilidad. Entonces acá ya no lo leyó. Si le damos el comando attach, lo va a guardar en la plataforma que estamos utilizando y si queremos ver que todo esté bien, le podemos dar view gran1. Y aquí nos va a abrir nuestro documento. Va a salir preliminarmente con los nombres de las columnas como solo variables V1, V2, etcétera, hasta la V12. V1 sería dónde están nuestros nombres de las muestras,
que aquí las estamos ubicando por sitio, que era cada playa, Jacobo, Herradura, etcétera. Y entonces de esta manera se ve la matriz. Ahora vamos a utilizar lo que son las mediciones del método de Folk, pero en geométrico, que esto sería calculado en micras. Y entonces el comando es muy sencillo. Simplemente vamos a llamar a un comando que se llama GrandStat o estadísticas de la granulometría. Abrimos paréntesis, ponemos nuestro nombre de archivo que le habíamos llamado gran1. Y bueno, acá es este comando entre corchetes y que abre C y entre paréntesis del 1 al 14 es para llamar las filas que queramos. En este caso yo quiero leer en mi columna, en mi base de datos que habíamos cargado desde la fila 1 hasta la fila 14. Entonces acá la tenemos y uno podría seleccionar si quisiera solo hacer para una muestra, le digo hasta la fila 2, pero en este caso vamos a ponerlas todas. Y si le damos ya nos genera los resultados. Entonces acá nos pone, vamos a ver en detalle el comando, digamos, estadísticas de granulometría, el nombre del objeto que refiere a nuestro archivo, gran1. Vamos a llamar las filas de la 1 a la 14 y todas las columnas. Si no ponemos aquí información después de esta coma es que estamos usando todas las columnas, que es nuestra importancia. Y la salida del resultado lo queremos en escala métrica, que es en micras. Y estamos utilizando un método que se llama Folk, de Folk and Ward. Y acá le tenemos que poner esto en verbal como true para que nos dé la interpretación en texto de los valores numéricos que tenemos en nuestra tabla de resultados. Entonces acá podemos ver los valores que nos generó. Lo primero que nos calcula es el promedio en micrómetros de la arena de las playas. Y aquí podemos ver este ejemplo, Jacob tiene un promedio de grano de arena de 164 micras. En Herradura es un poquito más fina. Otra que se llama Playa Azul, teníamos una arena de 231 micras, todavía es arena fina. Y podemos ver esto para los siguientes resultados. Acá tenemos un valor un poquito más alto de 343 micras para Caldera, que ya nos indica acá en la expresión verbal que es arena de tamaño mediano. Mientras que para Playa Blanca, en Punta Morales, la parte arenosa tiene 720 micras y aquí ya nos indica que es una arena gruesa. Entonces, lo interesante es que ya el cuadro nos da los valores numéricos en micrómetros, pero también nos da la interpretación en texto. Otro cálculo que hace que mucha gente prefiere es la mediana, que es donde se acumula el 50% del tamaño de grano. Y entonces nos indica acá también ese valor en micrómetros. Ya después viene lo que sería el sorting, que es la selección. Y aquí nos pone los valores y la interpretación respectiva. Con el sorting hay que recordar que se refiere a la heterogeneidad que tiene ese sedimento. Si todo el sedimento es de un solo tipo de fracción, vamos a hablar que está muy bien seleccionado. Cada partícula es como del mismo tamaño, va a ser bastante parejo, entonces hablamos que la selección es muy buena. Entonces acá nos pone los valores en la escala métrica de Folk and Ward, que nos indicaría son menores a 1.27 y en la escala phi serían menores a 0.35, que la escala phi sería en valores logarítmicos. Si vamos subiendo por la escala de selección, vamos a llegar a arena de selección buena, que ya no es toda pareja, pero mantiene predominancia de un solo tipo de fracción y vamos ganando complejidad, heterogeneidad en ese sedimento conforme la selección cada vez se va haciendo más mala. Entonces la selección pobre o mala nos indica que no hay una especificidad por un solo tipo de tamaño de grano, sino que vamos a encontrar diferentes componentes formando nuestro sedimento hasta que tenemos un sedimento bastante heterogéneo que se le llama una selección extremadamente pobre o mala. El valor acá en la escala métrica es mayor a 16 y en la escala phi es mayor a 4. Entonces, con esta tablita uno puede ubicar qué tipo de selección tiene. Más o menos si uno hace la curva acumulada, pues en la selección muy buena, como vamos a tener un incremento drástico en una sola fracción, que va a tener la mayoría del porcentaje del sedimento,
Mientras que en la selección muy mala, extremadamente mala, cada partícula por su tamaño va a estar ubicada en una contribución similar a lo largo de todo el gradiente de tamaños de sedimento. Por fortuna, el paquete pues también nos hace inmediatamente la interpretación en texto de nuestro valor de selección, y acá lo tenemos en escala métrica, entonces ya nos indica a la par si es bien moredada o bien seleccionada o moderadamente seleccionada, etcétera, o pobremente seleccionada, como el caso acá de Punta Morales, donde era una arena gruesa y resulta ser pobremente seleccionada. Lo mismo vamos a tener después para el cálculo de lo que sería la simetría, y entonces la simetría, para recordar, nos va a indicar la forma de la distribución de curva de nuestros valores de sedimento. Aquí sí vemos este gráfico para un ejemplo con 3 tipos de muestra. Una curva que por tamaño de grano, que aquí está en escala phi, nos ubicaría el promedio en valores bajos de phi, nos coloca la mayoría del sedimento en este extremo, que nos referiríamos a que es una selección positiva. Hablamos de una selección positiva con una simetría muy fina, que se refiere a que está tirada hacia los granos finos. Entonces vamos a ver aquí en la escala phi de simetría o sweetness, que cuando es muy fina, esa simetría nos va a dar un valor positivo del índice. Mientras que es cuando está con granos gruesos, que es arena muy gruesa alrededor de su promedio, nos va a tirar unos valores negativos del índice en escala phi, que sería como este ejemplo: la distribución está tirada hacia el lado derecho, lo que se le considera negativa, y se menciona que es tirada a lo grueso. Y una simétrica pues estaría ubicada más o menos al centro de la distribución del promedio, sin estar sesgada hacia un tipo de grano alrededor de ese promedio. Y entonces esa es la distribución que tenemos en escala phi, con valores positivos para los finos y negativos para los muy gruesos. En escala métrica va a ser los mismos valores, solo que el signo cambia. Lo que aquí está en positivo, en escala métrica de micras va a estar en negativo, y lo que está negativo pues va a estar en positivo. Simplemente es eso. Entonces, este primer cuadro que tenemos acá de la simetría la tenemos en escala métrica, por lo cual aquí nos da un valor negativo, pero la interpretación la hace en escala phi, y como el símbolo cambia cuando tenemos escala phi, nos dice que es una distribución positiva. Y positiva, si recordamos pues el cuadro que estábamos hablando hace un momento, positiva nos indica que está tirada hacia los finos, por lo cual sería una distribución de este tipo para esa muestra de Jacob. Mientras que para la muestra de Costa de Pájaros nos indica acá que es un valor negativo, quiere decir que la distribución de granos en Costa de Pájaros se va a ir más o menos de esta manera. Mientras que para la de Caldera, aquí en este ejemplo nos dice aproximadamente simétrica, entonces más o menos va a estar de una manera en este tipo de distribución más centrada. Y la última columna que nos tira acá el análisis granulométrico en RISGRAN, en RStudio, es el valor de la curtosis. Y la curtosis pues nos indica cuán concentrada está la distribución en un solo tipo de fracción, algo que parecía un poco con la selección, pero nos lo indica en cuanto a la forma de la distribución granulométrica. Entonces, si nuestra contribución de fracciones a lo largo de todo ese gradiente de tamaños es similar entre las diferentes fracciones, como lo que pasaba con los sedimentos heterogéneos, lo que vamos a tener al final es una distribución platicúrtica, que es aplanada. El promedio no domina sobre la distribución, sino que va a haber mucha varianza alrededor de ese promedio. Y el otro extremo es la leptocúrtica, donde está muy acumulado en un solo tamaño de grano, que coincide con lo que hablábamos de una selección muy buena. Y entonces alrededor del promedio tenemos poca varianza. Y entonces ahí hablamos de una distribución extremadamente leptocúrtica, que va a tener un valor mayor de 3. Y nos indica, por ejemplo, que para Jacob era leptocúrtica, que como mencionamos coincide
con que era muy bien seleccionada. Casi todos los valores se parecen al promedio que tenemos de la muestra. Mientras que en el caso de Caldera tenemos una muestra que es platicúrtica. Y aquí nos dice que es moderadamente seleccionada. Entonces tenemos más varianza alrededor del promedio con ver que es leptocúrtica. Y mesocúrtica sería el valor que está más distribuido alrededor del promedio de la muestra. Entonces, con todos estos tres valores podemos tener una idea de la constitución de nuestro sedimento y sabemos que los sedimentos mal seleccionados son más heterogéneos, los sedimentos platicúrticos también van a ser más heterogéneos y eso se va a representar como más espacios intersticiales en la arena, que en el caso de organismos biológicos les sirve debido a que va a crear más microhábitat dentro de ese sedimento, o también sabemos que es una arena que va a estar más fácilmente influenciada por las corrientes del agua intersticial, que un sedimento que es tal vez más compacto, mucho mejor seleccionado, más leptocúrtico, con menos espacios, más difícil de excavar por los organismos. Estos valores podemos, con otro comando, verlos como una tabla dentro de R. Nada más es el mismo comando y le ponemos view y aquí los vamos a ver de una forma más ordenada que lo que teníamos abajo. También lo podemos calcular en escala phi. Muchas veces la escala phi va a ser más importante para representar los datos que la escala en micras, porque tenemos valores más pequeños para graficar, pero ambas escalas sirven. Entonces, simplemente si lo queremos en phi, vean que es el mismo comando, lo único que cambiamos aquí es el método y le ponemos método phi y seguimos usando el de folk. Hay otros métodos dentro del programa que con detalle se puede leer para cuál es el uso que se tienen, pero el tradicional es el de folk. Y acá simplemente vamos a tener los mismos valores que puse antes, pero en escala de phi para el sorting, para la simetría, para la curtosis, coincidentes con la tabla que estoy poniendo en las diapositivas de PowerPoint. Y así uno puede hacer la interpretación, pero el software es amigable en el sentido de que nos da la interpretación textual para las categorías que tenemos para cada muestra. Se puede ver el resultado acá en el visor de RStudio, pero la otra cosa que nos interesa es exportar eso a una hoja de Excel donde después podríamos ya hacer la tabla para la publicación o el informe que estemos trabajando. Entonces el comando para poder guardar esto en Excel, simplemente lo vamos a llamar cuadro A1 y vean que lo que ponemos es el comando tal cual habíamos hecho anteriormente. Entonces creamos ese objeto como un cuadro y para exportarlo a Excel nada más escribimos este comando write.xlsx, abrimos paréntesis cuadro 1, que son nuestros resultados y le ponemos el nombre con que queremos guardarlo. File igual, le ponemos sediment metrics.xlsx, que es un formato de Excel. Nos lo va a guardar donde tenemos nuestra sesión de R abierta, que en este caso en mi computadora era en documentos, el archivo R, la carpeta R, y aquí tenemos el documento que nos generó de Excel, donde ya tenemos pues nuestros resultados de la distribución granulométrica y el análisis de los parámetros asociados a esos sedimentos. Otra cosa que se puede hacer acá, también en RISGRAM, es hacer una distribución por los principales tamaños de fracciones que se reportan, categorías de grano, y entonces aquí le hacemos una distribución porcentual por clases con este comando class percent. Llamamos el objeto, le ponemos las filas que nos interesan analizar y ponemos aquí en modo total y decimos que no hay columnas vacías. Y entonces nos va a tirar pues este cuadro donde nos distribuye nuestros sedimentos en estas 4 categorías que serían grava, arena, limo y arcilla. Y nos pone la contribución que tienen cada uno de esos tamaños a nuestro sedimento en cada una de las playas. En este caso eran playas de arena, entonces casi todo nos queda en el porcentaje que va de arena, que es de mayor de 63 micras hasta las 2000 micras, menor de 2000 micras. Pero en otros ejemplos podría darnos cierto interés ver ese tipo de distribución.
Otra situación que podría ocurrir al usar el programa en RStudio RISGRAM sería que nos dé un error que puede ocurrir cuando los datos tienen algún problemita en alguna de las muestras, por ejemplo, que tenga una simetría extrema. Entonces, acá yo voy a hacer un ejemplo donde nos tira el error común que suele generar RStudio. Antes yo estuve llamando nuestros datos de este ejemplo de la fila 1 a la 14 con esta parte en recorchetes en el comando a la par del nombre del objeto. Si vemos los datos acá, pues de la fila 1 a la 14 sería esta región de Jacoba Montezuma, y yo puse una fila 15 que yo sé que ya tiene un error previamente, que es de una muestra correspondiente a la playa de Curú, porque tiene una simetría muy extrema para el cálculo que hace RStudio. Entonces, aquí voy a llamarlo, vean que voy a llamar el comando de estadísticas, pero no estoy seleccionando unas filas, sino que voy a llamar las 15 filas que tiene el documento. Y acá vemos que nos tira este error. Nos dice, hay un error si la simetría es mayor que -1 o si la simetría es menor o igual que -0.3. Entonces esto es lo que le está ocurriendo a esa muestra de Curú. En este caso yo sabía que era esa, pero si ustedes están usando RStudio y les genera ese error, en ese caso habría que explorar fila por fila a ver cuál es el problema. Por ejemplo, yo puedo correr aquí de la fila 1 a la 2 y no me da problema. Me lo hizo para Jacob de la fila 1 a la 3, digamos, y ahí voy fila por fila hasta encontrar la que me cause problemas. Por ejemplo, aquí de la 1 a la 12 no me dio problemas. Entonces ya cuando yo llego hasta la 1 a la 14, que fue el ejemplo que hicimos antes, no tenía ningún problema, pero al llegar a la fila 15 me causó ese problema. Puede ocurrir esta situación y entonces para esa muestra no se podría hacer el cálculo aquí en el RStudio, pero no es problema porque hay otra forma de hacer todos estos cálculos que mencioné que puede ser en Excel, con una extensión que se llama GradiStat en Excel. Entonces, si vemos, por ejemplo, nuestros datos acá que teníamos guardados en Excel, y si bajamos de Internet la aplicación GradiStat y la guardamos como un archivo, que es un archivo Excel, simplemente lo vamos a abrir acá y se va a abrir como un Excel que nos pide habilitar macros. Nos va a salir una ventana emergente, le damos a habilitar macros y entonces acá pues nos indica que GradiStat está listo y se abre este tipo de archivo donde vamos a cargar pues nuestros datos. Si vemos la primera página, pues acá nos tira información del método utilizado por GradiStat para calcular, que es muy parecido a lo que yo les estaba hablando para RStudio. Y aquí vienen todas las instrucciones y las situaciones que pueden ocurrir. Y también vienen los cálculos de simetría, kurtosis, selección, que son los mismos que usa RStudio porque está basado en el mismo tipo de método. Y aquí podemos, para la hoja que dice, para una sola muestra, meter los datos de nuestra muestra de Curú, que era la que nos estaba dando problemas allá. Entonces metemos los pesos que habíamos medido en el tamiz de 4000, en el 2000. Aquí nosotros podemos cambiar los valores de los tamices a los que utilizamos, podemos eliminar o añadir filas. Entonces vamos a meter esos valores que se pesaron en la balanza para esa muestra por cada uno de estos tamices. Son gramos que tenemos o porcentaje, también admite el programa y va a hacer los cálculos. En este caso era fácil porque habíamos hecho esto con 100 gramos de muestra, pero podríamos ser que tengamos una muestra de solo 50 gramos o una muestra de 500 gramos o de 250 gramos. Aquí es importante que para el último tamiz, que es el del fondo, que es menor de 63 micras, el limo y la arcilla, no hay que poner un número, no se pone un número, se deja vacío y aquí sí se pone el valor de lo que obtuvimos en el fondo, en peso. Si nosotros tuviéramos el peso inicial de la muestra, lo podemos escribir acá, le podemos poner la identidad, esta era la muestra de Curú, la fecha, etcétera, datos extra. Podría ser que usamos un método que lo más fino lo lavamos y no tenemos este peso, lo podemos dejar vacío y el programa en Excel lo va a calcular. Entonces simplemente aquí le damos calcular estadística. Y aquí ya nos dijo que lo realizó
Y entonces si nos acercamos acá, podemos ver los valores, nos dice la muestra de Kourou, nos da algunos datos de lo que metimos, la moda, la mediana, aquí ya nos tira la mediana en micrómetros y en phi. Y si bajamos a este cuadro, pues acá vemos el método de Folk y Ward, que era el que estábamos usando en RStudio. Nos dice el promedio en micras, 96 micras, el promedio en escala phi, y nos describe el tipo de sustrato como arena muy fina. Y lo mismo, ya nos tira aquí el sorting, la selección, nos dice que es moderadamente seleccionada. La tipo de simetría nos indica que es simétrica. Y bueno, aquí vemos que el problema que tenía antes en el RStudio, que no le podía calcular la simetría, en esta extensión de Excel sí lo logra. También nos dice si es el tipo de curtosis, que aquí nos dice que es sumamente leptocúrtica. Y después nos tira acá pues un histograma según el tamaño de la muestra de micrómetros y cómo se ubica el porcentaje de las fracciones. Y vemos esta distribución que tenemos de esta muestra. Ahora bien, en Gradistat también podríamos hacer lo mismo que hicimos en el RStudio para todas las muestras, poniendo todos los valores. Vean que acá aparece una serie grande de tamices que no fueron los que utilizamos, pero nosotros podemos traernos los datos y pegarlos acá. Podemos agarrar y cambiar esto por los valores de los tamices que nosotros usamos en nuestro estudio y eliminar todos los tamices que no son necesarios, estas filas innecesarias, y simplemente dejamos la última vacía, que es la de menor de 63 micras. Y ahora acá pegamos los valores que antes leímos en el RStudio, los podemos poner. Ahora vean que aquí la diferencia es que los tamices están en las filas y las muestras van a estar en las columnas. Entonces aquí pegué cada valor de cada muestra y me deja también poner la identidad de las muestras aquí arriba, que en este caso era el nombre de las playas. Entonces acá ponemos eso, lo mismo se puede poner la fecha en que se tomó la muestra, el peso de la muestra original y simplemente pues con todos estos datos le damos calcular estadísticas. Y ahí se va calculando poco a poco los resultados para cada una de las muestras. Y nos lo va a tirar también como un cuadro donde nos va a tirar también pues la interpretación textual de los valores de los diferentes parámetros que estamos calculando para los sedimentos. Y ya los realizó. Entonces nos tira este tipo de cuadro donde ahora cada columna pues tiene los valores para cada cálculo en el sedimento que se realizó y nos tira al mismo tiempo diferentes métodos de cálculo. Y aquí el que nos estábamos utilizando en R era el de Folk and Ward. Nos tira el promedio en micras para cada muestra. Y los valores son bastante parecidos a los de RStudio. Hay algunas leves diferencias por forma en que se hace la fórmula, pero son sumamente similares y se llega más o menos a la misma interpretación. También nos lo tira en escala phi y de igual manera nos tira acá la interpretación textual para el método de Folk and Ward, donde nos dice el tipo de arena, en este caso fina, bien seleccionada, simetría tirada a lo fino, que era la simetría positiva que nos decía en R estudio, y la muestra pues acá la clasificó como mesocúrtica. Ok, entonces básicamente es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunas computadoras, depende si es Mac o PC, podría ser que dé problemas esta extensión de Excel. Depende también del sistema operativo que se esté usando. Podría ser que algunos valores aparezcan vacíos. Entonces, es el problema que tiene la extensión, pero en este caso, para estas muestras funcionó bastante bien. Aquí en la extensión también nos tira la ubicación de las muestras en un gráfico donde nos ubica si las muestras pertenecían a diferente tipo de suelo arenoso. En este caso nos ubicó aquí una muestra en gravelly sand, arena gravosa, y otras muestras totalmente en lo que sería arena. Entonces estos cuadros ternarios, gráficos ternarios también nos ayudan a ubicar las muestras según el tipo de suelo que tenemos.
Y también nos tira las curvas acumuladas, pero para obtener las curvas acumuladas aquí hay que hacerlo muestra por muestra. Esto es para la curva de Kourou que habíamos realizado. Y entonces, si uno quisiera este tipo de gráfico de curva acumulada, tendría que meter cada muestra individualmente en esta pantalla con ese objetivo. Y se puede expresar ya sea en phi, acumulada en phi o acumulada en micras. Si está la curva hacia arriba es grueso y si está tirado hacia abajo es fino. Y esta muestra de Kourou, pues obviamente está tirada hacia abajo. Entonces sabemos que tenemos un sedimento del tipo fino en ese sitio. Si estuviera de esta manera, pues estaríamos hablando de un sedimento grueso. Que aquí podemos hacer el ejemplo para lo que sería la playa de Punta Morales, Playa Blanca. Aquí con los cálculos para Playa Blanca nos vamos a la distribución phi acumulada y en este caso pues está la curva tirada para arriba, entonces sabemos que es una arena más gruesa. Aquí sí volvemos a lo que estamos haciendo en RStudio. Con este comando RisGrandHist podemos hacer un histograma de nuestros datos. Nada más llamamos el objeto gram y llamamos las filas que nos interesan, que aquí sabíamos que era de la 1 a la 14. Y aquí nos tira el gráfico, que no es la curva acumulada, pero nos tira un gráfico de la distribución por tamaños. Vemos aquí abajo que nos tira la escala en phi y cómo era el tamaño de grano para cada una de las playas, cómo era esa distribución para Jacó, etcétera. El caso de Playa Blanca, Costa de Pájaros. Entonces, esta es otra forma de presentar los datos que se puede utilizar para los artículos, ya sea la curva acumulada, como se hizo en Gradistat, en Excel, o bien estos histogramas que se pueden hacer aquí fácilmente en RStudio con este comando RisGrandHist. Pero como vemos, siempre va a tirar la escala en valores de phi, no en valores de micrómetros. Otra parte que podemos hacer para analizar los datos de sedimentos es realizar un gráfico de cómo estos están distribuidos. Y para esto podemos utilizar un PCA de correlación. Entonces en RStudio lo que vamos a hacer es cargar una serie de librerías que nos permiten realizar este PCA de forma sencilla y después podemos hacer otro tipo de gráfico que se llama ternario para resumir los datos del PCA. Entonces está la librería AD4, la librería Vegan, que es de estadística multivariable, Permute, Lattice, Cluster, Gclus, la librería AP, Factomine R, ggplot2 y Facto Extra. Con todas esas librerías, pues nos va a salir bien el gráfico. Y entonces vamos a seguir trabajando con los mismos datos que estamos haciendo de estas playas, de estas 15 playas, incluida la de Kourou. Y llamamos, pues, le vamos a poner aquí datos al objeto. Vamos a decirle que lea el punto RSV y nuestro archivo se llamaba sandgrainsci.csv. Estaba separado por punto y coma, punto decimal. Aquí le decimos que los títulos sean ciertos y que los nombres de las filas es la primera columna. Entonces lo corremos, le podemos poner attach para que los recuerde y para verlos vamos a recordarlos acá. Es nuestra típica matriz de granulometría con las columnas, los tamaños de tamices y las filas, las muestras. Y los valores de las celdas, pues los pesos que obtuvimos al medir las muestras. Podemos darle aquí un sumario a los datos nada más para ver que todo esté bien, que los haya leído como numéricos, que es lo que nos interesa, que se calcule el promedio, la mediana, etcétera, para cada uno de los tamaños de tamiz y todo está bien por acá. Vamos a realizar un PCA de asociación de estas variables pues ambientales de la granulometría
Y esto lo podemos hacer con un comando muy simple. Una vez cargadas esas librerías, vamos a ponerle al objeto este nombre, emp.pca o PCA ambiental. Y ya ponemos acá para llamar al objeto. Y el comando en realidad es prcomp, que nos va a hacer un PCA de asociación. Abrimos paréntesis, le ponemos que lea la matriz que cargamos, que le pusimos datos. Y si le ponemos escala verdadera, scale true, esto va a hacer que el PCA sea de correlación entre los tamaños de tamices, entre estos tamaños por micras, los va a correlacionar para ver cuáles están más asociados con cuáles otros. Y esto nos va a permitir después hacer un resumen de esas variables para simplificar un poco los datos. Vamos a también de esta manera obtener cuáles son los tamaños de grano más significativos en darnos diferencia entre las playas o entre las muestras. Entonces lo corremos por acá y le vamos a dar un summary para ver nuestros valores, cómo están. Y esto nos tira pues estos datos para el PCA. Y aquí lo que nos importa es que la varianza acumulada, la varianza que explica cada eje, el componente 1 y el componente 2, entre estos dos ejes nos sume más de 0.5. Y aquí vemos que con dos ejes, la proporción acumulada de varianza que se explica es 0.8. Quiere decir que el gráfico que saquemos del PCA con dos ejes va a ser bastante representativo de nuestros datos y le podemos hacer caso para poder obtener los patrones de asociación. Y lo siguiente entonces sería poner los comandos para poder graficarlo. Vamos a hacer el gráfico del PCA de correlación de las fracciones de sedimento entre el eje 1 y el 2 porque vimos que explicaba bastante varianza. Y el comando que vamos a utilizar es fbis-pca-byplot. Abrimos paréntesis, llamamos nuestro objeto que habíamos hecho anteriormente emp.pca, emp.pca, y le decimos que los ejes que queremos graficar son el 1 y el 2. De esta manera lo escribimos para que funcione. Y simplemente le damos por acá y esto nos va a generar el gráfico. Y este gráfico, pues, simplemente lo que nos interesa es resumir nuestros datos de granulometría. Aquí vemos que se forma hacia el lado derecho del gráfico la correlación de las fracciones que van de 4000, 2000, 1000, 850, 710, 500 y 300 micras, que son las fracciones pues de tamaño un poquito mayor, incluida la de 300. Y después vemos que están estas dos en este otro cuadrante del PCA, la de 250 y la de 125 micras, arenas mucho más finas. Y finalmente en este otro cuadrante tenemos las fracciones totalmente finas de la arena que quedó retenida en el tamiz de 63 micras, pero menor que 125. Y lo que pasó, el tamiz de 63 micras, que sería en el fondo lo correspondiente al limo y la arcilla. Entonces podemos dividir las fracciones entre estas tres categorías principales de tamaño, que son las que nos marcan mayor cambio entre los sitios de estudio. Vemos que hay unos sitios más ubicados hacia esos tamaños grandes de sedimento como Caldera, Costa de Pájaros y Playa Blanca. Otros sitios que se ubican más hacia los valores altos de las arenas de 250 micras y de 125 micras, Guacalillo, Punta Arenas, Playa Azul, Órganos, Tibibes, etc. Y después están las playas con las arenas más finas, como su máximo valor, o más bien donde estas fracciones alcanzaron el máximo valor, donde la arena muy fina alcanzó el máximo valor, que fue en Playa Tambor y en Playa Curú. Pero este gráfico, como es de asociación, está más tirado hacia la importancia de la correlación entre estas variables y no tanto en el patrón espacial de los sitios. Si quisiéramos tomar en cuenta el patrón espacial de los sitios, pues simplemente tendríamos que ponerle en el comando que pusimos escala, en este comando no ponerle true, sino ponerle falso,
Y entonces el PCA que nos tiraría sería para ver la similitud de los sitios en cuanto a sus sedimentos. Ahorita lo que estamos viendo es la asociación de las fracciones de sedimento, pero podemos sacar más o menos una idea de la distribución espacial de los sitios. Ok, bueno, teniendo ya este PCA y sabiendo que esas categorías podemos resumirlas en solamente 3 tamaños, que serían mayores de 300 micras hasta incluso más de 4000 micras. Otra que sería eh, lo que quedó retenido en el tamiz de 250 y en el tamiz de 125. Y una tercera que sería lo que quedó en el tamiz de 63 y en el fondo, que son mucho más finas. Entonces, para hacer esto, podemos hacer un gráfico ternario. Y esto se logra con estas dos librerías, ggplot2 y ggterm, que las habíamos puesto antes, pero las vamos a poner aquí de nuevo para recordarlo. Y vamos a llamar de nuevo los datos con los que hemos estado trabajando, pero vamos a leerlos un poquito diferente para poder hacer bien ese gráfico. Vamos a ponerle datos 1, al anterior le habíamos puesto datos, y vamos a leer la misma matriz, sun grain csv, pero aquí le vamos a poner que los títulos sean verdaderos y simplemente le ponemos separado por punto y coma y con punto decimal. Y si llamamos esto, vamos a ver que esos datos se leyeron de una forma un poquito diferente porque ya sitios nos lo está poniendo como una variable adicional, no solo como el nombre de las filas. Aquí más bien las filas se van a llamar numéricamente, pero lo queremos de esta manera. Y vean que las fracciones pues salen con una X adelante, porque lo que habíamos puesto fue un número de micras. Y acá al ponerle título verdadero, nos lo va a leer ese número, pero le va a poner por defecto una X adelante. Esto no nos va a afectar, simplemente tenemos que utilizar esa X para los comandos siguientes. Le ponemos attach al objeto que hicimos, datos 1. Y ahora lo que vamos a hacer es agrupar esas fracciones para poder visualizarlas en el gráfico ternario basado en los grupos que hicimos de variables por el PCA de asociación. Vamos a llamarle a la fracción de arenas más gruesas, arena-gruesa, ponemos un igual. Y aquí simplemente vamos a sumar cada una de las columnas que el PCA nos indicó. Primero, datos 1, símbolo de dólar para poder llamar la variable X de 4000 micras. Y después podemos poner el resto que sabemos que se ubicaron en el primer cuadrante y segundo, tirados hacia el lado derecho en el gráfico, que eran todas estas fracciones hasta la de 300 micras. Esto las va a sumar. Y hacemos lo mismo para las siguientes fracciones que les podemos poner arena media, guión bajo, arena, guión bajo media. Igual llamamos la columna de 250 micras y la columna de 125 micras. Entonces eso la suma. Y la última era la que dijimos tenía los tamaños más finos de 63 micras y menor a 63 micras. Le ponemos llamar arena fina. Y ahora vamos a hacer un juego de datos con solo esas 3 variables nuevas que resumimos. Le ponemos set de nombre y vamos a llamar un data.frame que tenga como columnas arena gruesa, coma, arena media, coma, arena fina. Y finalmente lo que vamos a hacer es el gráfico ternario. Se llama con el comando ggterm de ternario. Abrimos paréntesis, le ponemos que nuestros datos van a ser el objeto set que acabamos de hacer con solo esas 3 variables. Y aquí le decimos que pues en el eje X va a tener la arena fina, en el eje Y va a tener la arena gruesa y en el eje Z va a tener la arena media. Cerramos paréntesis y le ponemos que un símbolo de más para añadirle unas características al gráfico. Por ejemplo, también que nos ponga un punto que corresponde al sitio de muestreo. Entonces aquí llamamos y le decimos que lo llene con el sitio de muestreo, el tamaño del punto que queremos en que cada sitio de muestreo salga, la forma de ese objeto
y el color del objeto. Y aquí le ponemos que nos tire unos colores para los símbolos de cada lugar. En este comando lo importante es llamar bien aquí las variables X, Y y Z, más que todo, y después también decirle que el sitio o la identidad de la muestra sea con lo que llene los puntos. Le damos correr y aquí nos genera el gráfico ternario. Y acá vemos cómo aumenta el porcentaje en nuestras muestras de lo que corresponde a la arena gruesa, que está aquí en este color marrón. Estas muestras tienen más o menos 20% de arena gruesa. Esta tiene un 40% de arena gruesa. Y aquí sube hasta que esta muestra casi totalmente es un 100% de arena gruesa. Vemos que corresponde a Playa Blanca, que era la que antes nos había salido en esa categoría. Este eje es el de la arena fina, que va aumentando de acá de 0 de arena fina, 20, 40, 60, etcétera. Y vemos que la que tiene más arena fina sería esta muestra de color verde, que tiene cerca de un 80% de arena fina y corresponde al lugar Curú. Y esto se corresponde a la arena media. Entonces vemos aquí cómo van aumentando desde poca arena media. Esta tenía 20% de arena media. Y esto nos indica, por ejemplo, que Curú tenía 80% de arena media, 80% de arena fina y 20% de arena media. Y de arena gruesa, básicamente tenía 0%. Mientras que este lugar en color fucsia, que corresponde a Playa Tambor, tiene más o menos un 50% de arena fina, un 50% de arena media y también básicamente 0% de arena gruesa. Entonces, de esta manera, en lugar de tener esos 11 tamaños de fracciones, ahora lo redujimos a solamente 3 tamaños de fracciones, que son los más importantes en mostrarnos diferencias entre los sitios en cuanto a su composición de sedimentos. Y con este gráfico ternario podemos ver los patrones espaciales, ver que Playa Blanca, con esa arena tan gruesa, se aleja del resto de las muestras. Y por aquí podemos hacer una categorización de otras 3 playas que tienen un nivel alto de arenas gruesas, como lo sería Costa de Pájaros, Caldera y Guacalillo. 3 muestras. Y estas otras que se caracterizan por ser bastante finas. Y después tenemos por acá un grupo más tirado a lo que sería arenas medias. Una contribución muy importante de arenas medias, que sería el resto de playas. Una separación estándar que se puede hacer es solo dividirlo entre grava, arena y limo y arcilla y hacer el gráfico ternario con esos 3 valores de tamaño. Pero no necesariamente nos van a dar la representación más clara división espacial, más si queremos asociarlo con comunidades biológicas que estén viviendo en esos sedimentos. Entonces, de esta manera es como se puede hacer un análisis general de los sedimentos que se tomen en una muestra para un estudio bentónico, ya sea de forma académica o también para una evaluación ambiental.